Muy buenas tardes a los jóvenes y a las jóvenes. El micro. Ahora, que repito el saludo. Hoy se va a desarrollar la cuarta conferencia del ciclo, dedicada a dos joyas que tenemos en Granada y que por tanto tiene la humanidad, como son los Palacios Nazaríes, el Alhambra y el Generalife, y el barrio histórico del Albaicín. Y tenemos la suerte de que este tema o esta conferencia se va a desarrollar con cargo a un experto de alto nivel, como es el doctor Orihuela Uzal, que es doctor arquitecto e investigador científico de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es especialista en arquitectura, sobre todo islámica, y en restauración de edificios. Tenemos la suerte también de que sea vocal de difusión y defensa del patrimonio del Centro UNESCO de Andalucía. Ha sido y es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Albaicín, que se elaboró desde el 96, y de la Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra. Es un investigador principal del proyecto del Plan Nacional I+D+1, Caracoles. Casas de los Moriscos de Granada, investigación y restauración, en el periodo 2006-2010. Ha sido autor, o es autor, de medio centenar de artículos y de publicaciones extraordinarias sobre aljibes públicos de Granada, islámica, en el 91, casas y palacios nazaríes del siglo XIII al XIV, la Casa Nazarí de Zafra en el 97, En busca de la Granada Andalusí en el 92, y 75 casas del Chapí, Granada del 2008. Y ha redactado y dirigido proyectos de restauración en 20 edificios históricos, palacios, casas, castillos, murallas, aljibes, etc., en Andalucía, Castilla-La Mancha y Jordania. Por tanto, dada su riqueza, su preparación, abrir los 5 sentidos para que todo lo que nos vaya diciendo se vaya calando en vuestro calete, queridos jóvenes. Así que adelante el doctor Orihuela Uzal. Hola, buenas noches. Voy a dividir la presentación en 3 partes. Primero voy a presentar qué es el concepto de patrimonio mundial y cómo ha evolucionado por parte de la UNESCO desde que se inició, y después ya vamos a entrar a estudiar los valores rápidamente que tiene la Alhambra y finalmente la Albaicín. ¿Podemos apagar la luz, por favor? No, al revés, quizá para que... Bien. Bueno, como ya se dijo en anteriores charlas, la UNESCO se fundó en el año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, como organismo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Hoy yo voy a hablar solamente del tema de la cultura y en concreto del tema de la protección y defensa del patrimonio a nivel internacional. En los primeros años la actividad se centró sobre todo en realizar campañas internacionales de salvaguarda de monumentos que estaban en peligro, pues que por catástrofes naturales o por obras públicas o por falta de cuidados en países donde no tenían medios, pues podían desaparecer. Después, en el año 1972, se redactó y se aprobó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial en sus facetas cultural y natural, que es el acuerdo básico para la protección del patrimonio desde entonces hasta nuestros días a nivel
mundial y que poco a poco fue suscrita por los diferentes Estados miembros de la UNESCO, estando suscrita en la actualidad por 187 Estados. A partir de ese momento empezaron a declararse monumentos y sitios naturales como integrados en la lista del Patrimonio Mundial, lo que normalmente se llama Patrimonio de la Humanidad, pero yo creo que eso es una mala traducción, ¿no? Porque realmente al existir el patrimonio natural, que no lo ha creado la humanidad, pues es mejor decir Patrimonio Mundial, y de hecho en toda la documentación que tiene la UNESCO, pues, tanto en inglés como en francés, que son los dos idiomas básicos de la organización, pues en ningún momento aparece la lista del patrimonio de la humanidad, sino siempre se habla de la lista del patrimonio mundial. Entonces, se empezaron a declarar bienes culturales y naturales, y eso implicó, casi 20 años después, en el año 93, que se creara un centro de patrimonio mundial para controlar y supervisar todo ese patrimonio, estableciendo el año siguiente una estrategia global para crear una lista de patrimonio mundial compensada, representativa y creíble. Es decir, que en esos 22 años que habían pasado, pues se habían producido unas ciertas deficiencias que después veremos, y que a partir de ese momento se han ido tratando de corregir y compensar. Para las declaraciones y para el funcionamiento de la UNESCO en materia de patrimonio cultural, se fueron creando a lo largo del tiempo 3 organismos consultivos, que son, primero, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, creado en 1948, que tiene su sede en Gland, en Suiza, que es una organización no gubernamental que es consultora en temas de patrimonio natural. El ICCROM, que es el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de los Bienes Culturales, creado en 1956 en Roma. Este es un organismo intergubernamental que se dedica a establecer políticas de protección del patrimonio y también a dar cursos de formación sobre el patrimonio a nivel mundial. Y finalmente, en el año 1965, se crea el ICOMOS, que es otra organización no gubernamental, el Consejo Internacional sobre Monumentos y Sitios Históricos, que tiene su sede en París. Para las declaraciones de los nuevos bienes que entran en la lista del Patrimonio Mundial, se necesita el informe de 2 de estos organismos. Es decir, si es un bien natural de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y si es de un bien cultural del ICOMOS, y siempre además del ICCROM. Bueno, sobre las campañas internacionales solo voy a hablar de la primera, que fue quizá la más espectacular, desarrollada en Nubia, en el Alto Egipto, a partir del año 1960, y que duró 20 años, como consecuencia de la presa de Asuán, que iba a crear el llamado lago Nasser, que lo ven aquí en el extremo izquierdo de la pantalla, y que iba a ocultar estos grandes templos de la época de Ramsés II, del siglo XIII a.C. Realmente lo que estamos viendo son los templos trasladados, aunque la mayoría de los turistas que van a verlos pues casi no se enteran. Los templos antiguamente estaban aquí abajo, en este acantilado, que quedó totalmente cubierto por las aguas cuando el lago se fue llenando. Aquí hay una maqueta en la que se ven los templos trasladados en su situación actual, para lo cual se hicieron unas montañas artificiales, y debajo cómo hubieran quedado por debajo del nivel del agua si no se hubieran trasladado. Hubieran quedado 65 metros de profundidad por debajo del agua. Entonces, para ello, lo que se hizo fue cortarlos en trozos, estos templos están hechos en granito, y trasladarlos a esa nueva montaña artificial. Una actividad que duró 20 años, los mismos que había tardado Ramsés II en construir hace pues ya 33 siglos esta maravilla.
España fue uno de los países participantes en esa campaña y como compensación al esfuerzo y a la inversión realizada, el Estado egipcio regaló a los diversos países pequeños templos que también se iban a quedar debajo de las aguas, pero que eran de menor importancia, como este templo de Devot, que desde entonces pues decora el Parque del Oeste en Madrid. Ahí tenemos una lista de otras campañas importantes que se hicieron a continuación en Venecia, Borobudur, en Indonesia, las ciudades del desierto de Mauritania, etc. Se han desarrollado decenas de campañas desde entonces, la mayoría en países poco desarrollados. La de Venecia quizá fue un caso especial debido a las tremendas inundaciones del año 66 que causaron graves destrozos y que causaron alarma mundial para establecer estrategias de defensa de ese patrimonio. Bueno, sobre los criterios que deben seguir los distintos bienes que optan a la declaración de ser incluidos en la lista de patrimonio mundial, pues hay 6 criterios para el patrimonio cultural y 4 para el natural. Voy simplemente a centrarme en 3 de ellos, que son los que cumple el Alhambra y el Albaicín, que son el criterio número 1, que representa una obra maestra del genio creativo humano; el 3, que es dar un testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización que está viva o que ha desaparecido; y el 4, ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje que ilustra una fase o unas fases importantes en la historia de la humanidad. Esos 3 criterios son cumplidos por la Alhambra y el Albaicín. Bueno, aquí están los 4 criterios que se siguen para el patrimonio natural. Como mínimo hay que cumplir uno de ellos para tener opción a ser incluido en la lista del patrimonio mundial. Y debajo de esas rayas, en la parte baja, podemos ver otros valores que son considerados positivamente para la declaración, como es la existencia de una protección, una legislación de protección, de una administración competente en la gestión, el valor de la autenticidad y de la integridad de esos bienes. Bueno, también en estos criterios se indica que a partir del año 1992 se ha creado otra categoría, que es el de paisajes culturales. Bueno, estas imágenes que a continuación voy a exponer son sacadas de la página oficial del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y aquí están representados con estos puntitos pues los 911 sitios declarados en la actualidad, incluidas las últimas declaraciones que ha habido este verano, porque todos los años, en el mes de julio, hay una reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial que estudia la lista de candidaturas a ser incluidos en la lista y aprueba las que considera oportunas. Los distintos colores, tiene aquí su clave arriba a la derecha. El rombo amarillo es el patrimonio cultural, el círculo verde el patrimonio natural, y los que tienen los 2 colores es el patrimonio mixto, porque hay lugares que son a la vez de interés cultural y natural.